debate previo a las elecciones muy fuerte que era entre shock o gradualismo, en el sentido de que decían hay que implementar política de ajuste, la eliminación de los subsidios y las tarifas, si se hace de golpe, shock o gradualmente. Lo que están haciendo ahora es un tremendo shock. Lo que pasa es que hay gran parte del gobierno, desde su visión conservadora, neoliberal de las cosas, que cree que esto es gradualismo. Digamos, que critica a la actual conducción, a la gestión, por gradualista, ¿sí? Y interpretan que debería haber sido un shock mucho más fuerte. Estamos hablando de aumento de tarifas que ahora se limitaron. Pero eso directamente lo hubiéramos podido resistir si hubiera sido un shock más fuerte. Bueno, no, claramente que no. Por eso, podría sin embargo, critican e interpretan que esto es un gradualismo, algo que llevó a aumento de tarifas en algunos lugares, en unas zonas de la geografía, de 1.500, 2.000%, sin embargo, pareciera que es un gradualismo. La verdad es que Aranguren ha demostrado, desde la visión de ellos, ¿no? Del actual gobierno, que tiene una visión tan empresaria de las cosas y de la eficiencia y de la gestión, Aranguren en una empresa lo hubieran echado. Digamos, lo que hizo fue un desastre. En una empresa me parece eso importante, porque ellos, el PRO se pone en un lugar de empresa, ¿no? Digamos, entonces, Aranguren en una empresa lo hubieran echado. Claramente él es un CEO y lo que no entiende es que dejó de estar a cargo de una empresa y pasó a estar a cargo de una cartera importantísima del Estado que tiene que garantizar ni más ni menos que los servicios públicos a la población, con tarifas que la población pueda pagar, no con tarifas que hoy lo vemos el reclamo, vemos la cantidad de cautelares que se han dispuesto en distintos lugares para frenar ese aumento desmedido. Acabamos de escuchar a un señor que se acaba de ir, que tiene a cargo un club o tiene una federación de entidades que nos vimos en La Plata, donde el tarifazo les pegó fuertísimo y que ni siquiera alcanzó esta contramarcha de Aranguren tratando de imponer un límite. Realmente hoy sigue siendo totalmente desigual que una persona, un trabajador, invierta entre el 60 y el 70% de su salario en pagar los servicios básicos. Es una vergüenza y ningún ministro se puede alegrar por esa situación. Y ningún ministro puede estar exento de que realmente uno, como sociedad, le pida a ese ministro que dé un paso al costado, que vuelva a ser el CEO de Shell. El costo político que hizo correr al gobierno con el tarifazo es altísimo. Es una locura lo que hizo. Y eso generó sí, hacia adentro, claramente. Yo creo igual están a la vista, muchas críticas. Yo creo que además hay una confusión y que además, los medios de comunicación elaboran todo el tiempo esa confusión. El ciudadano común de a pie piensa que la tarifa aumentó por la prestadora de servicios, como si no hubiese una decisión política de que el cuadro tarifario en la provincia de Buenos Aires lo determina la gobernadora de la provincia de Buenos Aires. No es EDELAP o las cooperativas de servicios de electricidad del interior. Entonces, no hay una claridad. El ciudadano común, por supuesto, protesta y se queja con EDELAP, la prestadora del servicio local o provincial. Victoria, pero hay una decisión política. Victoria, acá en la ciudad de La Plata, nadie habla de la resolución. acá en la ciudad de La Plata sufrimos un tarifazo de EDELAP hace 3 años atrás. También sufrimos un tarifazo del agua hace también 3 o 4 años atrás. Yo creo que ninguno de nosotros sufrimos tarifazo. Sufrimos un aumento de tarifa en el caso de APSA, que fue después determinado vía audiencia pública. Esa audiencia pública, por supuesto, convalidó el aumento. Y el nuevo aumento que no fue brutal como fue este del 400% en APSA, y además con una terrible... ahora dieron vuelta a la página y la audiencia pública se va a convalidar el 28 de julio. Me preocupa eso. Se va a hacer la audiencia y se va a aumentar. De 90 pesos pasé a pagar 400 y ahora paso a pagar 800. La audiencia pública del aumento de electricidad se va a hacer el 28 de julio en la ciudad de Mar del Plata en pleno receso invernal. Ustedes imagínense, para cualquier ciudadano de Puan, de Tapalqué, de Coronel Suárez, tener que viajar hasta Mar del Plata para poder tener voz en esa audiencia pública donde se va a determinar si ese brutal aumento corresponde o no, y si ese brutal aumento es para la inversión, cuánto es de aumento real, cuánto es de costo fijo, cuánto es para la inversión del servicio, cuánto es algo. Ahora habló mucho en el segundo gobierno de Cristina, cuando comenzó, de la posibilidad de hacer, no un ajuste, pero sí un retoque al tema de las tarifas, de los subsidios puntualmente, y que eso fue rápidamente descartado por el gobierno de Cristina y podría haber evitado o haber morigerado esta decisión que creo que es brutal, pero digo, una decisión que se imponía hace muchos años. Siempre, ¿no? Cristina. Sí, no de esta forma. Se imponía, pero no de esta forma. Mira, mi visión sobre eso... Fue un error de Cristina no haber tomado ese plan. No sé si un error. Dicen que se lo presentó... La cuestión fue la siguiente. Se advertía que eso era un tema que había que corregirlo, que generaba una carga fiscal muy fuerte, claro, y se abordó el camino de la sintonía fina. Yo soy de la idea de que sí habría que haberlo abordado en ese momento. La realidad es que después eso se frena porque el contexto internacional, sobre todo Brasil, empezó a ser muy complejo. Entonces, vos corrías el riesgo de estar trabajando sobre eso, afectando la capacidad de consumo de la economía interna, cuando tu principal socio comercial entraba en recesión y podías tener ahí un problema de la actividad económica y llevar a la economía en la recesión. Por eso es que se frenó y se dilató. Ahora, sí creo que había que hacerlo. El tema es que
había que implementarlo justamente con este objetivo, con ir desarmando el esquema de subsidios, con esta sintonía fina, que direccionara la eliminación de subsidios a aquellos sectores que no lo necesitaban. Había muchos que realmente habían mejorado su situación durante todos estos últimos años de crecimiento que tuvo la economía y ya no necesitaban ese subsidio, se había tornado regresivo el subsidio, entonces había que trabajar sobre eso. Ahora, no la eliminación esta brutal a los niveles que se hizo y con carácter universal, es decir, le sacamos los subsidios a todos. Pero también claro, cuando mira la variable, el consumo cae fuertemente, las inversiones van a llegar por una cuestión divina o porque ellos son simpáticos, las inversiones no llegan. Pero déjame tomar algo que hablaban de Aranguren con esto de los mensajes cruzados, de que Aranguren, de Shell y sus intereses. Antes tampoco llegaban las inversiones, ¿eh? Fíjate, estábamos fuera del mundo. No es así, hasta hace los últimos 2 años las inversiones no llegaban. La inserción al mundo que hoy plantean, que hoy dicen, estamos volviendo al mundo, de volver al mundo financiero. Ese mundo no quiere volver, son capitales especulativos de corto plazo. Yo tampoco quiero volver a un ministro como Kicillof, que nos hizo pagar mucho más de lo que le debíamos a los buitres. No, yo no personalizo nada, hablemos de ideas. Tampoco quiero eso. Kicillof, no. Digo, antes que no le quiso que a los buitres. Ahora fue y se le pagó a los buitres lo que los buitres querían. Sí, pero ¿cuánto se le tuvo que pagar? Por la inoperancia de Kicillof. No, ¿qué inoperancia de Kicillof? Se le pagó lo que pagó porque el gobierno decidió ir y pagar lo que los fondos buitres querían. Y además, mirá, te voy a meter, no sé si están al tanto ya, pero uno de los fondos buitres, uno de los buitres que Argentina tenía del otro lado es el actual presidente del Banco Nación, Carlos Melconian. Sale un documento que muestra que Melconian hizo juicio a la Argentina por el conflicto porque él tenía bonos en default allá por el 2001, en el juzgado de Griesa, junto a Paul Singer, el representante de los fondos buitres. Ahora lo que dice, dada la evidencia que no puede tapar, es que en realidad él hizo eso en su momento porque tenía los bonos de antes, bla, 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 y fue una víctima de lo que ocurrió, como si él no supiera que iba a haber un default en Argentina. Era el primero que en todas las charlas advertía que iba a venir un default, o sea que no los tenía de antes, lo compró después, pero bueno. Y después lo que dice es que en el año 2010 ingresó al canje, que tenía sentencia firme para cobrar el juicio de Argentina, pero que en el 2010 decidió ingresar al canje. ¿Por qué? Porque si no, en esta última situación donde se le pagó los fondos buitres, fue juez y parte. Es gravísimo si fue juez y parte. Igual es grave que haya hecho juicio a Argentina. Lo que yo digo ahora es que Melconian tiene que probar, a todos nos tiene que probar que es real que en el 2010 entró al canje. Porque si entró es grave, pero si no entró es gravísimo. Los bonos ¿Por qué? Porque yo no entiendo, me mareo con la economía. ¿Por qué si no entró es gravísimo? Porque cuando fue el arreglo con los fondos buitres, Carlos Melconian fue uno de los que viajó en nombre de Macri a Nueva York a juntarse a arreglar con los fondos buitres. O sea, que arregló el pago a él mismo. Era juez y parte, estaba de los dos lados del mostrador, si tenía los bonos. Entonces, va a tener que, por eso dice que en el 2010 abandonó el juicio y entró al canje. Lo tiene que demostrar, tiene que estar demostrado que él formaba parte de un juicio contra Argentina y que decidió resignarlo y que aceptó el canje del año 2010. Si no lo hizo es gravísimo. La poca percepción de la realidad y de los lugares donde están que tienen, que Melconian es presidente del Banco Nación, el banco más grande de la Argentina, el banco público, y dice que su plata, su fortuna, no sé cuántos millones, los tiene afuera porque dice, no, eso es de mis hijos y los quiero proteger. Analizando lo que sucedió, creo que fueron una multiplicidad de causas. No podemos analizar el hartazgo de la forma como única causa o la falta de contención de otros sectores fundacionales populares. Me parece que hubo una multiplicidad de causas que todavía incluso los propios, digamos, dentro de los que militamos en el espacio y que siempre acompañamos las políticas, todavía estamos hoy en un proceso de ver exactamente qué fue lo que pasó. Creo que todos los días nos preguntamos qué fue lo que pasó, pero comparto con lo que decía Agustín, con lo que decía Lisandro, hubo un hartazgo de formas, hubo una falta de representatividad real de compañeros que efectivamente fueran la cara visible y expresaran una forma de hacer política, de estar al lado de la gente, resolver los problemas. Me parece que ahí hubo un gran error y eso se vivió muy fuerte en la provincia de Buenos Aires. Nosotros lo hemos dicho acá y en otros lados. Nos pareció que cuando perdió la interna Julián Domínguez con Aníbal Fernández fue un gran paso hacia esa derrota que después fue el triunfo de Macri. La última vez que viniste acá armaron un quilombo. Bueno, pero es así. O sea, efectivamente también sirve para adelante eso. Nosotros no podemos llevar personas que efectivamente no representen los mejores ideales, la mejor forma de pensar en las problemáticas de la gente y cómo le vas a resolver. La política sigue siendo la herramienta que transforma la realidad de las personas. Y si los políticos y los dirigentes políticos se acercan, o sea, se alejan de esa situación que es resolverle el problema, cada vez la política va a estar un paso más atrás y no un paso adelante. ¿Se puede sacar algo positivo de la situación? Me refiero al Frente para la Victoria, que hoy es el espacio opositor al... ¿Cómo no existe más? Pero ¿no? se van a yo creo que ¿van a seguir usando el kirchnerismo? ¿Va a seguir siendo kirchnerismo o se van a despegar completamente? Yo creo que un gobierno nacional y popular, llámese Frente para la Victoria, llámese Partido Justicialista, llámese como se quiera llamar, va a seguir teniendo... porque esto lo va a ir diciendo la propia evolución de lo que nos viene pasando como sociedad.
Es la verdad. O sea, Vuelve el Cambiemos no la peronismo. cambiamos hace un año y resultó que ser Cambiemos. Pero ahora tenemos Y que hablar hoy- de justicialismo y hoy del estamos... peronismo, ya no No, más no, crédito para la lo que estoy victoria, diciendo no más es que kirchnerismo. lo que estoy diciendo es que nada se puede evaluar pensando que es la muerte, como quieren llamar algunos, de un espacio político que efectivamente sufrió una derrota electoral fuertísima y que está en una etapa de reconfiguración de toda la política Agustín, como nunca antes, y además yo creo en esto, que Mirá. efectivamente, así como el Papa tiene que convivir con delitos gravísimos como es la pedofilia y sigue a cargo de la Iglesia, nosotros tenemos que hacernos cargos de esas manzanas podridas y poder reconvertir a la política tomando esa manzana podrida y no permitiendo que se pudra todo el hay cajón. una Poniendo a ver con muchos economistas de los que venían trabajando con Labaña, con Massa, Labañas 1 y el resto del equipo de él, digamos, yo mantuve siempre muy buena relación y de hecho hemos tenido diálogos, discutíamos matices que hoy quizá quedan un poco ocultos a partir de esto que hay que enfrentar, que es lo que marca Labaña que decís vos, que no es que estamos sospechando si vamos a un esquema de endeudamiento del tipo de los 90, no, estamos en eso. Argentina en los últimos 6 meses tomó deuda externa en dólares por 33.500 millones de dólares y ya tuvo fuga de capitales por 5.200. Entonces estamos en un esquema que es muy similar a ese de ese momento, un esquema anti-industria nacional, y yo entiendo que Labaña y que muchos otros de los economistas que rodean ese espacio tienen un perfil muy industrialista. Después tenemos discusiones de ciertos matices, pero que tienen como factor común el contraste completo con esta cuestión neoliberal. A ver, que ya estamos recupero Vos hablas a Gioja y Scioli como quienes encarnan hoy el proyecto, la oposición más fuerte y la recomposición del PJ. ¿No crees que frente a estos casos de tanto interés para la sociedad no debería salir a hablar y posicionarse creo que- respecto al tema? Porque no se lo escuchó. Yo creo que bueno, que obviamente tiene una responsabilidad partidaria dentro del partido. Por supuesto, el pueblo ya votó y no lo eligió a Daniel Scioli como candidato a presidente, con lo cual su rol está limitado a un rol partidario adentro del partido, en la realización del partido. No es senador, no es diputado, no es ministro, digamos, su rol está muy Por ahí no lo acotado. llamaron va a ser tampoco, candidato a para algo. preguntarle, ¿no? No, y en esos términos ha expresado, digamos, ha acompañado el reclamo de las pymes, de los tarifazos, de los aumentos. Se lo ha escuchado a él. Por supuesto que en un rol mucho más limitado era un No, candidato me a refiero presidente más que al acaba caso de perder. López porque uno No, espera pero- que va a No, ser, pero el caso Dale, que va a López ser es el y caso candidato a ahora algo. aparece la foto de Scioli entrando al convento también. No, el caso monasterio. López obtuvo el No, repudio ni de siquiera todo el bloque de monasterio, no diputados sabe del qué Frente para la Victoria. No, sí, pero no se lo a escuchó nivel a él nacional y provincial. expresamente repudiarlo en los medios de Y el Partido comunicación. y parece Justicialista raro. también, o sea que claramente todo el aspecto, Yo me digamos, quiero creo meter- que hay que ser contundente, hay que pedir, obviamente, que la justicia actúe con la mayor rapidez posible para que se esclarezca esta situación. Desde la política tiene que ser totalmente repudiable y que nos dé vergüenza, que nos dé asco, que nos dé muchísima indignación que ese personaje, José López, lo hayamos visto terminar después de 12 años de haber tenido la responsabilidad histórica de manejar el dinero de la obra pública, haya terminado capturado por una imagen. Responsabilidad tiene Ahora, la Argentina por delante de si ti. querés si querés podemos imaginarnos un montón de escenarios, pero me parece que hay que ser serios y tenemos que Pero pedirle yo a la te justicia pregunto- que actúe y encuentre toda la cadena de responsabilidad Pará, del lado Victoria. público y del lado privado, de los dos lados. Pero está bien, lo que yo digo es que lo que hoy condenan de la obra pública fue el mismo modus operandi que utilizó Macri y su familia para hacer lo que hizo. ¿Cuál es la condena? Pero Es una lo no mismo, contrarresta es la exactamente otra. Sí, lo pero mismo. se casó con una Blanco Villegas y se blanqueó. Dejó de ser el hijo Claro. del contratista y pasó a ser Igual de parte todas la formas, a mí lo que aristocracia. quisiera es que, digamos, todos condenamos la corrupción, todos, en todas sus formas, la de guante blanco que ejecutan algunos de los del gobierno actual, la de tirar bolsos por arriba de los paredones, todo es condenable. Está Digo, me burda, parece que lo que creo. tenemos que hacer es debatir ideas, retomar el debate de ideas, hablar de política, porque ¿qué nos vamos a poner a hablar? Primero si que uno tiró devuelva el todo. bolso, si tenía 9 palos, si tenía 9,5, digamos, es un Devuelva debate... todo. Bueno, Macri tiene que Que actúe la justicia, que condene a todos, que vayan todos presos de un lado, del otro. Ahora se habla de pobres Hay cuando un ustedes, sinceramiento. cuando ustedes y vos Yo le eras quiero meter uno, ustedes. y vos eras uno de los que no hablaba de pobres. ¿Vos no hablabas, Ni hablabas de inflación. Yo hice, Ni pará, hablabas de pará. inflación. ¿Cómo que no hablabas de...? Yo hice, y está publicado, un libro de medición de pobreza en Argentina con datos que no tenían nada que ver con lo del INDEC. En la Cámara de Diputados fue presentado cuando de Julián inflación Domínguez vos era hablabas? presentado en la Cámara de ¿De inflación Diputados. vos Está el hablabas? libro y lo podés ir a ver, con una metodología propia que inflación muestra número de pobreza hablabas? mucho más alto de De lo que inflación Obvio, hablabas. Escuchalo, te hablaba, está claramente diciendo, hablaba. Turco, te está diciendo, Pero- si escuchaste un poco al entrevistado, Sí. se llama Yo lo estoy periodismo escuchando. eso.